Bienvenidos a Noticias Los Ríos TV, entrevistas, reportajes y la actualidad regional contada por sus protagonistas. Conéctate con la información que marca el pulso de la región de Los Ríos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos una vez más a Pulso Político a través de noticiaslosrios.cl en una semana bastante interesante respecto, ¿cierto?, a la situación local en la comuna de La Unión, a diferentes elementos que se han dado a conocer en relación a la situación financiera del municipio. Y hoy día vamos a conversar de manera exclusiva, ¿cierto?, con dos personas muy importantes en torno a esta discusión. Primero quiero saludar a Alejandro, que ya es nuestro panelista estable, ¿cierto?, en este espacio de Pulso Político, y le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Jano? Bien, Sebastián, agradecer como cada capítulo y cada episodio de este desarrollo audiovisual que estamos teniendo hoy en día con Pulso. Una semana interesante, no menor, y obviamente acá tenemos la mesa disponible para discutir con nuestros invitados del día de hoy. Sí, le queremos dar la bienvenida y agradecer el hecho de que hoy día nos quiera acompañar al administrador municipal de la Comuna de La Unión. Él es don Pedro Delgado. Pedro, le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Sebastián. Alejandro, don Andrés. Un poco complicado de la voz, no es que esté cambiando la voz, sino que estoy un poco resfriado, así que, pero aquí estamos. Pero se ajusta un poco a la locución de acá del espacio, bien, así que estamos bien. Le damos también la bienvenida a otro protagonista de esta discusión que se ha dado en torno al déficit municipal y a sus aristas, ¿verdad? El exalcalde de la Comuna de La Unión, don Andrés Reynoso Carrillo. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido una vez más a este espacio. Inauguramos, me acuerdo, con usted, y hoy día otra vez le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Sebastián, Alejandro, don Pedro, saludarlos. Efectivamente estuvimos en un programa, no sé qué número es pero grato de poder estar acá y disponible para las veces que sea necesario. Es muy importante entregar la información de cara a la comunidad porque hoy día cada uno de nosotros somos actores dentro de la comuna y como vecino y exalcalde a mí me interesa de sobremanera poder que se clarifique algo que de alguna manera fue bastante, fue una noticia que nos impactó bastante porque nosotros teníamos la claridad que el famoso déficit que se entrega en algún momento no era tal. Y después del último informe de la unidad de control queda claro que el déficit que entregó en su momento el alcalde Saturnino Quesada de 2.100 millones de pesos no era real, como otras informaciones que salieron aparte, por ejemplo, el informe que hicieron de educación. Vamos a hacer un poquito de contexto respecto a esta situación, ¿cierto? En el mes de diciembre comenzó la administración del alcalde Saturnino Quesada, después de que usted obviamente perdiera la elección. Y al llegar, obviamente, se revisa administrativamente la situación financiera. Todo alcalde, toda administración lo hace. Usted también lo hizo, me imagino, en su momento. Y también se dieron a conocer algunas situaciones que guardaban relación con la administración anterior. Y en este caso, en algún momento, el alcalde en una sesión de consejo señaló un número específico, que es el número de 2.100 millones de pesos en déficit. Fue una nota que nosotros publicamos en su momento. Y bueno, para entrar un poquito en mayor contexto, Jano nos va a contar un poco de la parte administrativa, de cómo se dan estas cosas de los déficits, ¿cierto? Y cómo se llega a establecer cuál es la condición financiera de un municipio. Primero entender a modo general que el presupuesto es una de las principales herramientas de gestión que tienen las alcaldesas o los alcaldes de Chile, quienes administran, ¿cierto?, la comuna cada 4 años. Y en ese entendido existen responsabilidades de la autoridad de turno, como también del cuerpo edilicio, de los concejales. Entonces, todo esto está normado, todo esto está regulado, todo esto tiene acciones administrativas para poder ejecutarse, como también rendirse. Cuando hablamos de presupuesto con déficit es porque finalmente está faltando plata, algo pasó, algo administrativamente se desreguló y tiene que rápidamente ser encasillado para poder normalizar la administración de estos recursos, que finalmente en este caso es de todos los unioninos y en particular también
que aporta el Estado. Cuando hay superávit, es lo contrario, ¿cierto? Hay una buena gestión, se trató de alguna u otra manera de hacer lobby, generar proyectos que traigan, ¿cierto?, más recursos, porque entendamos municipios como el de La Unión dependen mucho del Fondo Común Municipal, dependen mucho de la gestión de proyectos y de cómo también, en este caso, las autoridades de turno tienen la capacidad o la maña, ¿cierto?, de poder gestionar con el gobierno regional, con los fondos, ¿cierto?, ministeriales o con cualquier otra entidad que traiga más recursos a la comuna. No es menos importante porque finalmente cada peso en un municipio como La Unión y en un municipio chico cuenta, las necesidades son muchas, entonces se requiere no solamente ser responsable y ordenado, sino que también de cierta manera encasillarse en lo normativo, en lo técnico financiero y de verdad sacar adelante de mejor manera la tarea con respecto de los recursos municipales. Don Pedro, queremos conocer, vamos a tener tiempo para hablar de todo hoy día, Pedro, y una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿de dónde sale esta famosa cifra de 2.100 millones de pesos? 2.100 millones de pesos es mucha plata, ¿verdad? Y tuvo que salir de alguna parte este número. Sí. ¿Cómo se llega a esa conclusión que por lo demás se hace pública, ¿cierto?, a través de una sesión de consejo? Sí, bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando, ¿cierto?, el podcast del programa. Yo creo que tenemos que hacer un alcance, ¿ya? Respecto a lo que decía Alejandro, por ejemplo. Yo creo que por ahí donde estamos un poco enredados, ¿ya? Porque finalmente, claro, hablamos de presupuesto, ¿cierto? Y lo que informa en el último consejo la directora de control, ¿cierto?, es del informe del balance presupuestario del cuarto trimestre del año 2024, ¿cierto? Pero balance presupuestario, como bien decía Alejandro, presupuesto, ¿cierto? Ingresos, gastos, ¿ya? Pero lo que habla el alcalde Saturnino Quesada es de un déficit, pero financiero, ¿ya? Que nada tiene que ver con lo presupuestario que expuso la directora de control, ¿ya? Entonces ahí, para dejar claro la diferencia y de lo que podemos hablar, ¿ya? Entonces, claro, ahí es donde se habla de un déficit financiero de 2.100 millones de pesos, porque tenemos que considerar los 800 millones de arrastre, ¿cierto?, que todos conocemos del DAM, que fue comentado en su minuto y todo el tema, ¿cierto?, los traspasos que quedaron en el presupuesto de salud y educación, que son 700 en un lado y 600 en el otro. Entonces ahí tengo la suma de 2.100 millones de pesos, ¿ya?, de déficit. Porque el alcalde siempre ha hablado de déficit, ¿cierto?, pero no ha dicho déficit presupuestario, ¿ya? Entonces, para que quede un poco claro eso. Y lo otro, claro, efectivamente, lo del cuarto informe trimestral, que habla del informe presupuestario del último trimestre, ¿cierto? Entonces ahí, donde efectivamente se habla de un superávit, ¿cierto?, de 600 y fracción millones, pero ese superávit es referente al presupuesto, ¿cierto? La administración proyectó cuánto ingreso iba a tener en el año 2024, ¿cierto?, cuánto gastaron, y la diferencia son 600 y tantos millones, ¿ya? Pero esa es una diferencia presupuestaria, ¿ya? No es una diferencia de que yo tenga cash en el bolsillo y tenga 600 millones de pesos para que yo diga, ¿sabes qué? Me sobraron 600 millones de pesos, los voy a transferir a salud porque tengo plata de sobra, voy a poder pagar artículo 45 y estamos felices todos, ¿ya? Entonces, quiero que quede plasmada esa diferencia de este número, ¿ya? Estos 2.100 millones de pesos, o sea, delante escuchaban a Andrés, o sea, nadie está diciendo que alguien se llevó la plata para la casa, o por el contrario, porque lo escuché delante en un medio de radio, ¿cierto? Pero esa es la diferencia. Nosotros estamos hablando de un déficit financiero, ¿ya? Que es lo que yo no tengo en este minuto. Si yo tuviera que pagar todo, me faltan 2.100 millones de pesos, porque salud y educación no logran financiarse solos. Si vamos más atrás, antes tú le pasabas, no sé, 100 millones a salud, por decirlo algo. Pero Pedro, la presentación que hizo la directora de control, ella dio cuenta de todas estas situaciones, de todos los traspasos que se han desarrollado durante el año a salud, que se han desarrollado también en favor de
de la educación, que acá lo hemos dicho en este espacio, ¿cierto? No es ningún pecado administrativo pasarle plata al DAEM ni a Salud, porque es parte de la gestión del municipio, y en ese sentido se está haciendo la pega finalmente. Claro, pero Independiente, ¿cierto?, de que se hayan generado situaciones en el pasado, en administraciones anteriores, donde efectivamente se generó un hoyo financiero por gastar plata de un ítem X en un ítem Y que generó una situación financiera. Pero hay una sola forma de calcular el déficit presupuestario de una municipalidad. Hay una sola forma, y esa fórmula la entregó Dorothy Pérez, que hoy día debe ser una de las personas con mayor aprobación pública, ¿cierto?, en el país, si no la primera, para establecer un estándar respecto a cómo se calcula cuánta plata tiene un municipio o cuánta plata no tiene un municipio. Claro, sí, pero efectivamente, claro, el informe, efectivamente, el último que entregó la Contralora, ¿cierto? Pero claro, ahí hablamos, como les digo, de un tema presupuestario, de presupuesto. Estamos claros, si efectivamente tú tienes ese superávit, pero no es plata que tienes en el bolsillo. ¿Pero eso es deuda? ¿Cómo? ¿Es deuda? ¿Los 600? No, los 2.100. Los 2.100 sí, po. O sea, no tienes tú 2.100 millones de pesos en este minuto para decir, ¿sabes qué? Estoy sano financieramente. ¿Y eso qué tipo de deuda es? ¿Una financiera. Deuda, pero flotante? No, financiera. ¿Ya? Tú no tienes esa plata en este minuto. O sea, Salud no se subsidia solo. O sea, eso no se financia solo. Ese servicio traspasado no se puede financiar solo. ¿Pero este año se financió? ¿Este año? El 2024, perdón. No, porque le transfirieron, no sé cuánto le transfirieron en el 2024. Como 700 millones. Claro, 700 Pero clarificar algo, porque mira, Pedro, para clarificarle a quién van a ver este programa, Sí. que son muchas personas Uh-huh. que no tienen conocimientos técnicos como tú lo estás planteando. No, si Tú lo que te refiere a los 2.100 millones son los traspasos de 650 millones de pesos a salud, los traspasos de 700 millones a educación, más el saldo de 810 millones que viene de arrastre. sí, de la deuda histórica, por Claro, ejemplo. pero es que cuando se hace este informe, cuando hacen este consejo extraordinario, le dicen a los concejales y le dicen a la comunidad que la administración saliente, donde yo era parte, deja una deuda de 2.100 millones de pesos. Eso se entendió, eso se dio a entender a la comunidad. Entonces, yo creo que fue un error primero, porque trataban de alguna manera enlodar la imagen de quien habla y su equipo, pero no miden las consecuencias hasta donde llegan estos de profesionales como tú, porque tú eres un profesional que ha trabajado antes en el municipio y lo más probable es que sigas por tu edad trabajando en esta o en otra administración. Enlodaron, por ejemplo, y te lo voy a decir así bien franco y con mucho respeto, el equipo de finanzas del municipio, liderado por Natalia Montesino y la señora Lorena y todo el equipo de profesionales, se sienten tocados, porque cuando hablan de un déficit están hablando que no hicieron su trabajo. Lo mismo con el encargado de educación, Felipe Burgo, que tengo entendido que hoy día no está, pero que hizo un gran trabajo y un equipo que fue golpeado en la administración de Donaldo, donde tú eras también parte de ese equipo y yo era concejal. Fue muy golpeado los funcionarios DAEM porque en los colectivos cuando viajaban le decían, ¿quién se robó la plata? ¿Me entiendes? Y ellos no habían tocado un peso, también por errores que se cometieron, decía Sebastián, donde se gastaron, no sé, recursos de programa a pie, por ejemplo, por decirte un ejemplo, en otra cosa y hoy día se tienen que devolver. No, sí, claro. Ahí Pero, mira, yo quiero volver a lo que estábamos conversando inicialmente, porque yo quiero que la comunidad tenga, y por eso es esa es la idea. la importancia de que hoy día podamos conversar de esto, Eso- porque se dice mucho, ¿cierto?, de que no están los espacios para generar esta discusión, y los espacios están abiertos y han estado abiertos siempre. Y yo quiero volver a la fórmula de cómo se ejecuta un presupuesto municipal de manera anual. Y esa fórmula, según lo que hemos visto, ¿cierto?, de la Contralora en los últimos días, en los últimos meses, en diciembre específicamente, que fue el 20 de diciembre, si no me equivoco, el cambio en la fórmula que incluye también el famoso saldo inicial de caja dentro del presupuesto o de la fórmula para calcular este presupuesto. Sí. Entonces, este tema yo lo veo que es súper claro y es súper sencillo, entre comillas, ¿verdad? Tienes una cantidad de presupuesto
que viene del Fondo Común Municipal, más los recursos que se generan a través de todas las gestiones, ¿cierto? Incluso a través de juicios, que se ganaron muchos juicios relacionados con áridos, un montón de cosas, que todo eso generó un pozo de dinero para el municipio para que ejecute tanto las labores administrativas que tienen que ver con el pago al personal y también, obviamente, gestión. Claro. Ese presupuesto fue uno, y el presupuesto, de ese presupuesto se gastó una cantidad, que en este caso, según el informe que entregó la directora de control, es y queda a favor un saldo de 650 o 640 millones. Claro, que por eso, Sebastián, la idea... Pero lo que voy es que el informe que ella entrega que es bastante reducido, ¿cierto? Sí, porque son 100 y tantas. Claro, y porque ella hace una presentación enfocándose en las cosas más importantes, una presentación que es bastante sólida por lo demás, según lo que vimos, hace referencia a todas estas transferencias que se han hecho a educación y salud. Claro, por eso te digo, pero insisto, para que nos quede claro a todos, porque en el sentido de que, claro, efectivamente la directora de control, ella presenta, pero como te digo, ya, digamos, en base a lo que dice la ley, ¿cierto? Lo que dice el último dictamen de Contraloría, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tenemos un superávit, ¿cierto? Superávit de 600 y fracción millones. Se gastó menos plata de la que llegó finalmente. Se gastó menos plata, claro, de lo que yo tenía presupuestado, porque, ¿cierto? Yo en el presupuesto presumo cuánto me va a llegar de ingreso, ¿cierto? Y presumo cuánto puedo gastar en el año, ¿cierto? Ya, entonces, de esa ecuación, de esa diferencia, me quedan 600 millones a favor, ¿ya? Pero a favor entre comillas, porque si yo voy al 31 de diciembre y me quiero, como te decía antes, transferirle a salud para poder solventar el artículo 45, o ¿sabes qué? Voy a renovar toda la flota de los vehículos municipales porque tengo 600 millones de superávit, no es así, po. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que yo le decía adelante. Tuvimos una reunión con la directora de control y de hecho va a ser un tema en el próximo consejo municipal también, en el consejo ordinario, justamente para que como dice don Andrés, la gente común, ¿cierto? Que no sabe de tecnicismo y eso, se dé cuenta que finalmente son dos cosas diferentes. O sea, a veces no pololean este informe, ¿cierto?, trimestral con mi informe financiero. Y eso es lo que se le pidió ahora a los distintos directores, a los distintos directores, ¿cierto?, a la unidad de finanzas de salud, a la unidad de finanzas de educación y de municipal, ¿cierto?, que entreguen un informe. O sea, que hagan una exposición en este próximo otro consejo, para que finalmente le quede claro a la gente esta diferencia que yo les estoy comentando ahora, ¿me entiendes? Porque claro, efectivamente tenemos lo financiero, que son estas deudas de arrastre y todo lo otro, bueno, y sumado quizá a un poco más de este número puede que crezca también, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hubieron... ya, pensemos que efectivamente está este superávit, ¿cierto? En el sentido de que, como les decía y les explicaba, es un supuesto que yo tengo más plata, ¿ya? Pero hubieron muchas deudas que no fueron consideradas, y de hecho lo dice el mismo informe, ¿ya? Que la Dirección de Finanzas a la emisión de este informe no entregó antecedentes financieros. Lo dice ahí entre medio en la hoja, los pueden buscar. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, ahora están llegando deudas durante el año, por ejemplo, en estos 6 meses. Por ejemplo, llegó una deuda de Suralis, del tema del camión limpiafosa, ¿cierto? Que su minuto lo donó Colún, ¿cierto? El municipio hizo cargo, de hecho ustedes hicieron una ordenanza donde se explicaban, ¿ya? Pero de eso no se le pagó nada a Suralis. Entonces llega Suralis y dice, ¿sabe qué? Usted me debe del 2022, 23, 24, 90 millones de pesos. 90, creo que lo tengo por acá. 90 millones de pesos en esta factura. Ya, pero eso, no quedaron registradas. ¿Esos gastos se pueden cubrir con el presupuesto 2025? Pero viene de arrastre, ¿me entiendes? Entonces son deudas de arrastre. Por ejemplo, otro digo... ¿No es lo mismo que deuda flotante? No es lo mismo. No es lo mismo. Porque no están... Contablemente no están registradas. En el informe trimestral no tienes cómo saber que tiene esas deudas porque las facturas no están ingresadas en el sistema, ¿me entiendes? Claro. Y es lo que le hablábamos delante igual con Natalia y con el director de finanzas, porque finalmente le dije, por favor, ingresemos todo al sistema, cosa que podamos tener efectivamente cuánto es lo que le tenemos que pagar a los proveedores, ¿ya? En gasto, que eso si hubiese estado ingresado, por ejemplo, en el presupuesto en el último trimestre,
quizás hubiese achicado este monto, ¿cierto?, del número de los 600 y hubiesen tenido los proveedores los pagos. Entonces, por ejemplo, igual el otro día el alcalde fue a Santiago, ¿cierto?, para una reunión con F. Y F le dice, hola alcalde, ¿cómo está? Bienvenido, pero podemos ayudarlo mucho, le dijo, pero ¿sabe qué? Una factura pendiente. Hay unas facturas pendientes desde el 2000, igual del 2021, porque don Andrés nunca se siguió pagando, por ejemplo, el tema del atravieso de ferrocarriles. ¿Pero están emitidas esas facturas? Sí, pues están ahí, llegaron, sí, las tengo aquí, por ejemplo, si las quisieran. Pero no están devengadas ni están obligadas, no están reconocidas por el municipio, entonces es una deuda de arrastre. Exacto, una deuda de arrastre. Entonces, claro, si sumáramos todo eso, este número empezaría a achicarse, ¿cierto? Y quizás empezaríamos a quedar en negativo, como quedó Salud, por ejemplo, ¿cierto? Que Salud efectivamente en el trimestral está en saldo negativo porque lo que se hizo fue, ya sabes qué, Salud, ingresa todo lo que tienes pendiente de pago en factura y veamos tu realidad. Porque hay, por ejemplo, igual está lo de Senabast ahora, de que creo que son 90 millones de pesos en Senabast, que no se pagó desde el... Yo quisiera ir sobre el punto con respecto del guarismo o la cifra de los 2.100 millones de pesos. ¿Esta cifra nace con Andrés Reynoso o viene de administraciones anteriores? O sea, los 800 de arrastre, por eso decía delante arrastre. Pero 810 millones. Por eso, y también... Vamos viendo también de dónde sale esta cifra de los 2.100, porque también es el ideario para funcionar la municipalidad. O sea, yo necesito y presupuesto 600 millones de pesos para que funcione Salud. Yo necesito y presupuesto que sean 500 millones de pesos para educación. Claro, porque no se logran financiar solo. Claro, porque no se logran financiar. Pero claro, ese es el ideario para que funcionen, pero la realidad que traspasa la municipalidad es mucho menor. Y a ti te pasó, por ejemplo, en la administración de Donaldo Pinuer, que Salud te decía, yo necesito, ¿cuánto? 450, y les entregaban, ¿cuánto? 120, 150. Entonces se iban generando todas estas brechas que finalmente, hoy día, sumada al ideario de presupuesto para que funcione la municipalidad, claro. No, de financiero. De financiero. De financiero. A luces de ustedes dice que son 2.100 millones de pesos. Y claro, puede que efectivamente lo sean, pero no va a ocurrir jamás, no va a ocurrir. ¿De dónde vamos a sacar esos 2.100 millones de pesos? Si esto ya se venían abriendo las brechas, sí, administración tras administración, y déjame terminar, Andrés, sí, después me hay no es un tema de que la municipalidad nace con Andrés Reynoso, no, estamos y aquí claro. abren estos 2.100 millones de pesos. Sí, mire, yo lo que quiero clarificar, Pedro, igual, cuando hablan de los 2.100 millones de pesos, esto es para la comunidad. En la administración de Donaldo, donde yo era concejal, don Pedro era CEPLAN, es parte del equipo de confianza. Una parte, porque me acuerdo que un tiempo fui profesional de apoyo de la Subdere, no me cargue todo el periodo, por favor. Pero esto la comunidad lo conoce. Se genera una deuda de 1.500 millones de pesos. Esa deuda de 1.500 millones, nosotros como administración logramos bajar 600 infracción y quedan 810 millones de pesos. En el presupuesto que en el último consejo se aprueba con los concejales de nuestra administración, aprobamos un traspaso que nos pide educación de 700 millones de pesos, que eso ya ustedes han hecho algunas modificaciones. Y 650 para salud, porque salud también nosotros creamos un segundo turno rural, por decirlo, un segundo equipo rural, y tratamos siempre de entregarle mayores recursos porque ustedes tienen que entender, y es importante que la comunidad sepa, que cuando se crea el CEFAM nuevo de Padre Hurtado, ante la demanda de la comunidad se deja abierto el CEFAM del Maitén y no llega ningún tipo de recursos para el CEFAM del Maitén porque resulta que no cumple con la normativa, por decirlo de alguna manera. Una reposición, claro. Exactamente. Entonces, esa es la razón que se aumenta estos aportes desde el municipio. Pero es importante decirlo porque, mira, yo creo que es importante clarificar. Yo vi ese consejo cuando el alcalde de Saturnino Quesada dice, este es un préstamo, el municipio no hace préstamo, hace aporte, porque el municipio no tiene la facultad, no es una entidad bancaria para hacerlo. Es su responsabilidad hacerlo, por lo demás. Pero, por supuesto, porque del municipio depende el sistema. Lógico. Si la salud primaria depende del municipio como la educación pública. Entonces, cuando se habla de eso, yo voy a seguir insistiendo. Se le entrega esa información a la comunidad, de alguna manera diciendo que nosotros dejamos una deuda y de alguna manera enloda nuestro trabajo, el cual, debo decirlo, lo voy a defender. Yo tenía un equipo de profesionales que eran muy competentes. Y voy a insistir en algo.
Los equipos financieros de las tres entidades, salud, educación, también son tocados con esta información porque les dicen, ustedes no hicieron bien la pega. Entonces, yo creo que en eso hay que ser responsable, Pedro. Yo creo que el alcalde fue muy mal asesorado, con mucho desconocimiento, porque él entrega una cifra sin entender, porque cuando él dice un préstamo, el municipio no hace préstamo, hace aporte. Y el próximo año, se lo doy firmado, que ustedes van a tener que hacer lo humanamente posible para entregar esta cifra, si no es la misma, va a tener que ser mayor, porque la demanda ciudadana es mucha. En salud hoy día tenemos 5 médicos que ya no están trabajando por el famoso artículo 45. Lo que tú decías delante, yo decía, podemos hacer un esfuerzo. Es más, yo te puedo decir, Pedro, y lo puedes conversar con directivos del mismo hospital que manifestaron en su momento, no nos entreguen a nosotros el artículo 45, pero sí a los médicos. ¿Por qué? Porque los doctores hoy día, si bien es cierto, no hay más doctores en Chile, hay más médicos, pero resulta que la Unión no es una comuna que pague muy bien. Hay otras comunas que pagan mucho mejor que la Unión. Entonces, una forma de equiparar un sueldo, este famoso artículo 45. Y esa es la razón que algunos médicos se fueron, y lo decía adelante, y los que se quedan por vocación al servicio público. Y resulta que la salud primaria, muchachos, atiende a la gente más humilde, porque usted, si quiere ver médico, se compra un bono o va al ISAPRE y se va a ver al médico que usted quiere. ¿Por qué asume que estoy en ISAPRE? No, bono, no. Y yo estoy en FONASA. Yo estoy en FONASA. Entonces yo también me compro un bono. O cada uno de nosotros puede comprar un bono y ir. Pero ese adulto mayor, esa mamita que vive con un sueldo paupérrimo y tiene que ir a salud, va donde su médico y llega a la atención y se encuentra con otro médico que le lleva, que tiene diferentes patologías y tiene que atenderse. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser responsables, porque estamos jugando con la salud de la gente más humilde. Se atienden, somos sobre 40.000 habitantes, sobre 30.000 personas se atienden en el servicio público. Y resulta que eso hay que clarificarlo. Pero efectivamente, claro, don Andrés, en ese sentido igual, porque, por ejemplo, independiente de los tecnicismos que hablábamos al comienzo, ¿cierto? Si nos vamos al informe trimestral, efectivamente, salud quedó con déficit. Entonces, por eso no se pudo entregar el artículo 45, porque finalmente, ¿qué dice la normativa y la ley? Que yo, si tengo disponibilidad presupuestaria, puedo entregar el artículo 45. De hecho, las perdieron los que... Exacto, las demandas, los profesionales que hicieron demanda llegaron hasta la Suprema y las perdieron porque efectivamente no existía, o sea, había un déficit en salud. Entonces ese es el punto igual, o sea, y también quizás dejar claro que, comparto plenamente lo que usted dice, ¿cierto? De que finalmente quien pierde es la persona que tiene menos recursos para poder ir al sistema, ¿cierto? Pero efectivamente igual hay que sincerar ciertas cosas, que algunos médicos, por ejemplo, se fueron por becas. Uno creo que se fue por beca, 2 se fueron. Creo que fueron 2 o 3. Otros se fueron porque la familia se había ido para Osorno, así que le convenía irse para Osorno, porque no le convenía viajar, ¿ya? Entonces es un tema histórico, y también eso, si por ejemplo yo el otro día andaban unos alumnos con Conoce tu municipio, ¿cierto? Así. Entonces estaba la secretaria municipal ahí y les llevó un acta para que conozcan las actas de los consejos. Entonces llevó una del año 73, de hecho. Entonces se fue de 1009 y tanto, y el punto en tabla era el déficit de médicos. Entonces por eso en su minuto nació este tema de que se les arrendaba casa a los médicos, ¿cierto? Porque finalmente, seamos sinceros, para un médico joven o un médico en general, como bien decía usted, o sea, si tienen la vocación y las ganas, se quedan en la Unión. Yo tengo si no, todo eso, el alcalde hace un tiempo atrás señaló que habían muchos currículum de médicos. Señaló en su programa radial, nosotros, y se lo dije a él el otro día, nosotros lo escuchamos todos los domingos porque es parte de nuestra labor. Claro. Y como él no habla mucho tampoco con los medios, entonces lo escuchamos. Pero ahí yo creo que hay un tema que lo conversábamos el otro día los dos. Y ahí señaló que efectivamente había mucho currículum de médicos y que eso se hacía regular. El otro día, en el Consejo Municipal en Puerto Nuevo, se le consulta, yo estaba ahí, al señor Lespinace, se le consulta sobre qué gestiones se han hecho para captar más médicos, y la respuesta fue horrible. Fue una mala respuesta, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Entonces, hay un problema, efectivamente, cierto, que se han ido médicos por diferentes razones,
independiente, ¿cierto?, de lo que se ha publicado y lo que no se ha publicado. Se han ido médicos y eso es efectivo. Hay un déficit de médicos, ¿cierto? Pero hay un problema de gestión también para suplir esas necesidades. Claro, si final... Cosas, ¿cierto?, subir algunas horitas y cosas por el estilo, pero falta un golpe más fuerte. Si finalmente, claro, si finalmente, o sea, está bien la vocación, ¿cierto? Pero ellos estudiaron medicina porque era una carrera rentable, ¿me entiendes? Solvente. Entonces, efectivamente, si a mí me descuentan 800.000 pesos de mi sueldo, que lo tenía mensual por 15, 20 años, o sea, obvio que lo voy a pensar bien si sigo en el servicio público, por más vocación que tenga. O sea, voy a tratar de buscar en otro lado o la empresa privada, pero finalmente es un tema lamentable si finalmente a nosotros igual nos tocó bien de cerca, por decirlo así, porque finalmente, ¿cierto? El director de salud, Alexis Lespinace, ¿cierto? Él se vino a trabajar acá asumiendo un artículo 45 que al final no llegó, ¿me entiendes? Entonces, pero hay que ir, yo creo, un poquito más al Ministerio de Salud, o generar, o sea, ir al gobierno regional. No, estamos claros, si las instancias hay que buscarlas. Yo quiero volver a un punto anterior para que no se me olvide, lo anoté acá, que tiene que ver con los 2.100 millones de pesos. Yo quiero volver a eso. Estaban en la sesión de Consejo Municipal, la bullada sesión de este jueves, y cuando se le consulta a la directora de control, Marcela Cares, respecto a los 2.100 millones de pesos, ella señala, pero explícitamente, que ella no conoce de dónde sale esa cifra. ¿Por qué una directora de control que tiene acceso a todos los datos financieros de un municipio no entrega un dato tan relevante como el que usted nos está entregando hoy día acá, que se habla de lo financiero y de lo presupuestario, ¿cierto?, de hacer esta diferencia, y no entrega ese número, y peor todavía, lo desconoce? Claro, es que explica eso. Yo eso hablaba adelante con la directora de control, porque finalmente le decía, señora Marcela, finalmente acá lo único que generamos es duda a la gente, lo único que generamos es duda. Me dice que lo que pasa es que son temas diferentes, me dice, hay que ver bien las definiciones y todo eso, está en mi informe, hay que revisarlo. Y dije, ya, pero la persona que vive, ¿cierto?, en cualquier parte de la ciudad y que escucha la radio o escucha o ve la prensa, no tiene idea de saber las diferencias, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo le dije, o sea, necesitamos que se explique el tema de que la gente le quede claro, porque claro, efectivamente usted le dice, no sé, la concejal Paredes creo que le preguntó, la concejal Coso y le preguntó, bueno, andan tan juntas como me confundo. Me confundía siempre. Entonces, ¿hay déficit, le dice a ella? No hay déficit, ¿cierto? Claro, pero ella está hablando de su informe, entonces eso yo le decía antes, señora Marcela, pero no nos podemos cegar tanto a que todos van a conocer los tecnicismos, todos van a saber de cómo funciona un municipio afuera, o sea, ahora yo creo lo que queda, para terminar, disculpa, o sea, lo que queda es que finalmente tenemos plata en el bolsillo y estamos diciendo que no tenemos plata y no queremos gastar plata o no sé, ¿me entiendes? Entonces finalmente generamos solamente dudas. Entonces me dijo, sí, efectivamente, ¿me entiendes? Pero me dice, pero vean el informe, dice, ahí está, si usted ve los gráficos, me decía, claro, y si tú ves el gráfico de la página 2, por ejemplo, ahí hace una proyección del cuarto trimestre del 2022, de 2023, 2024. La barrita azul son ingresos, la barrita verde son gastos, ¿sabes? Y la barra verde está mucho más arriba que los ingresos, ¿me entiendes? Entonces ahí, eso yo decía, entonces, ¿por qué me dice 600 de superávit? Me dijo, es que lo que pasa es que ese es lo que me dice la Contraloría, ese es el tecnicismo, así es. ¿Usted con eso en contra igual, Andrés, no? Por supuesto, nosotros, si tú ves el mismo gráfico que tiene ahí don Pedro, nosotros, entre la administración de Donaldo y la nuestra, nosotros inmediatamente fuimos subiendo los recursos para salud, porque nosotros nos encontramos que cuando termina la pandemia, en pandemia llegaron muchos recursos, se contrató mucho personal. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos con la señora Mirta García? Aprovecho de saludar. Como directora de salud, vimos, por ejemplo, el SAR. El SAR estaba funcionando las 24 horas con recursos del Ministerio de Salud. Nos cortan esos recursos, nosotros con recursos municipales, por eso aumentamos el monto de aporte, lo mantuvimos 24 horas. Posteriormente, cuando ellos se nos empezaron a acabar los recursos, lo bajamos de las 17 horas, de las 14 horas a 8 de la mañana. Y posteriormente de 17 como es normal porque no pudimos seguir manteniendo. Creamos un segundo equipo rural, le pusimos TENS al bus de diálisis.
Y se fueron, como te digo, tratando de mantener todas las prestaciones porque la demanda en salud, pero no se dimensiona, es demasiado. Y los recursos siempre son acotados. Pero yo quiero insistir en eso. O sea, cuando se dan los 2.100 millones, para claridad de todo y aprovechando que está don Pedro, 810 millones son de arrastre y 700 millones son el aporte a educación y 650 millones a salud, que quedan proyectados con el fondo municipal, con los ingresos del municipio, pero para todo el año. Desde enero a diciembre, eso se van a ir haciendo modificaciones presupuestarias y depende de los recursos que tenga el municipio, se puede aumentar como se puede disminuir. Pero no era una deuda que haya quedado desde la administración. Y eso es el revuelo que quedó porque, pero quiero decirlo en forma bien franca, cuando se da esta cifra de 2.100.000, apuntaron directamente que nos habíamos robado la plata. Entonces, yo creo que eso... pero es que eso sale, porque con mucha vehemencia el alcalde dice aquí no tenemos plata para hacer semana unionina, carreras de balsa y muchas cosas, lo cual tiene toda la facultad para hacerla o no hacerla, invertir o no invertir. Pero como te digo, te queda la sensación, y yo por eso soy bien vehemente en esto, muchachos, es que se dio a entender a la comunidad de que había un déficit que había dejado la administración anterior. Y ese déficit nunca fue, porque lo que hay hoy día, esa deuda de arrastre que tienen que ustedes van a tener que bajarla, porque cuando se traspase la educación ahora, eso tiene que quedar en cero. Exacto, Pero si no va a tener que pagarle SLEP, va a tener que pagar igual. Entonces, por eso que el alcalde insiste. Termino, Pedro. 610 millones de pesos nosotros logramos pagar, Sebastián, aproximado. Y esos informes están ahí en educación. Nosotros queríamos seguir bajando, bajar más, hacer apretándonos un poco, no contratando gente. Pero lo otro, que en salud, mira, en salud yo antes lo dije, nosotros cuando, tú como parte también insisto con lo de Donaldo, la señora Mirta era directora de salud. Y nosotros cuando llegamos, yo le dije al equipo, hablé con la señora Mirta, la fui a visitar y le pedí personalmente que nos pueda acompañar estos 4 años. Primero porque yo como concejal ya sabía que siempre se necesitan muchos recursos para salud y siempre se están haciendo el máximo esfuerzo para traspasar esto. Entonces ella me dice que sí, ningún problema, y le pido que lo maneje, que toda la libertad para manejar su equipo y que yo la voy a apoyar en lo que sea necesario. Y cuando yo necesite algo, me diga en forma muy franca, ¿se puede o no se puede? ¿Ya? Bueno, y ahí se genera al término de nuestro periodo con don Marcelo, que gastó recursos sin tener en el presupuesto, lo que dice don Pedro. Entonces, él consideró traspasos del municipio y los gastó antes que se los traspasen, en palabras simples. Y eso genera una deuda de 360 millones de pesos, que lo entrega la unidad de control. Yo tenía, lo que me habían informado eran alrededor de 300. Y nosotros cuando queda este impasse con don Marcelo Pérez, nosotros le pedimos a la directora que haga un ajuste con su personal y ella deja trabajando a Jimena Manrique y a Cristian Rivera para que puedan hacer el análisis, y ese análisis es el que entrega la unidad de control. Entonces, aquí donde voy yo, Pedro, si tienes 2 profesionales que tienen las competencias, que hicieron un muy buen trabajo dentro del campo financiero del Departamento de Salud, ustedes como administración agregan 3 sueldos que equivalen a 7 millones de pesos, más unos En esos sueldos, desglosémoslos, porque... Sí, este señor Alexis, son 2.700.000. No. Están ahí en mira, hay un sueldo de 1.750.000, que es una enfermera ayudante, no sé de qué dentro de él. Está la encargada de control, 2.700.000, y el señor... cargos eran... No, son cargos creados en la administración de don Saturnino Quesada. 3 cargos, están ahí, usted los ven en la página de transparencia. ¿No había una encargada de controlante entonces? Estaba don Marcelo Pérez. Pero entonces se mantuvo el sueldo, ¿no? Es que don Marcelo hoy día está separado del cargo. Ustedes lo dejaron, Mario. o sea, sino que el fiscal que había en ese entonces, ¿cierto?, lo dejó congelado, por decirlo de alguna Por forma. eso te digo, lo que hay que hay 2 profesionales que hicieron muy bien la pega, y ahí debo reconocer que cuando nosotros se contrata, cuando jubila la encargada de finanzas y se trae a don Marcelo, nosotros habíamos echado mano a los funcionarios que estaban, porque son los que estaban haciendo la pega, que terminaron con nosotros haciendo bien la pega. Entonces no era
necesario, pero la facultad la tiene el alcalde, por supuesto, pero si yo estoy apretado de recursos, ¿para qué le agrego 7 millones de tres sueldos? Más los reconocimientos de deuda. No, es que estamos ahí mismo, o sea, yo creo que está bien el tema del parte del déficit, Sebastián. Lo que pasa es que, claro, don Andrés hizo alusión a la Mirta, ¿cierto? Que la Mirta, excelente profesional, la conozco hace mucho tiempo igual, ¿cierto? Pero si nos vamos a la radiografía del cuarto trimestre, ¿cierto? De diciembre, tenemos un déficit, entonces, ahí donde se dice, alcalde, o sea, necesitamos que alguien que sepa de números, ¿cierto? Porque en el CEFAM tenemos la encargada del tema de que ve el tema médico, ¿cierto? Y que maneja muy bien la situación, ¿cierto? Pero en el DESAM, que es el Departamento de Salud Municipal, ¿cierto? No tenemos alguien que maneje números. Bueno, y está clara la realidad, si finalmente llegamos, ¿cierto?, a diciembre con un déficit de menos 360 millones de pesos por una mala gestión quizás de como usted decía el caballero, que no lo quiero nombrar porque entonces eso, ¿me entiendes? Entonces efectivamente, claro, a lo mejor decimos, puede que sean 7 millones, que tendría que sumar, pues no sé cuánto ser, pero finalmente la idea es para que se haga mejor gestión, ¿cierto? Y logremos ordenar la finanza, porque Alexis, por ejemplo, creo que tiene 2 títulos de ingeniero comercial y contador auditor. Entonces, la idea es poder ordenar el tema financiero, porque finalmente tenemos que saber llegar después, ¿cierto?, poder contratar más médicos, ojalá que pueda volver el artículo 45, ¿cierto?, de aquí en el presupuesto del 2026 para que podamos tener más... ¿Está trabajando para eso? Sí, se está trabajando. De hecho, igual le pedimos a Educación también, que por ejemplo, que la idea, como decía don Andrés delante, o sea, la idea es que en el presupuesto 2026 yo no le dé más plata a Educación, o sea, que le vaya restando. O sea, ya tienen la tarea de que por lo menos sean 100 millones menos para el 2026. Porque como decía don Andrés, efectivamente, si no, lo único que vamos a hacer va a ser que esta plata que no tenemos, ¿cierto?, de los 800, más lo que logremos arrastrar, se la vamos a tener que saber pagar sí o sí a SLEP. Lo otro, el tema que, por ejemplo, la carga horaria docente. Por ejemplo, eso no se traspasa a SLEP. Si no se cumple con los parámetros, se sigue pagando. Lo tiene que seguir pagando el municipio. Entonces son gastos que vas a tener que seguir manteniendo ahí. Entonces efectivamente hay que empezar a apretar el cinturón. Y ahí donde efectivamente de repente, para los que están escuchando, ¿cierto? O sea, no es que esta administración no quiera pagar sueldo a los doctores, ¿cierto? O está teniendo mayores ingresos, o sea, gastando más recursos en otros, sino que efectivamente tenemos un déficit en salud y que ahí se cruza lo que hablábamos al principio, lo presupuestario con lo financiero, y ahí ya se logra ver la realidad, ¿cierto? Porque finalmente se ingresan las facturas que faltan. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr subsanar. Efectivamente, como decían al principio, claro, efectivamente, no es un tema, como decía Alejandro, heredado y que tenés que ir viendo, pero en algún minuto había que parar y decir, ya, ¿cuánto es la cifra? Sí, pero Pedro, ¿no es un riesgo que toma el alcalde Saturnino Quesada decir 2.100 millones de pesos, disculpen, a la luz de la dicotomía que se produce entre lo financiero y lo presupuestario? Llegar y decir, aquí no hay 2.100 millones de pesos, yo no puedo hacer nada, no hay plata. ¿No es un riesgo? ¿No hay una intención de fondo? ¿No los escucha como asesores? Es que lo que pasa es que, claro, él dice el número y presenta, ¿cierto?, en un consejo extraordinario, pero ahí ya es un tema que o sea, él lo dice, ¿me entiendes? O sea, porque efectivamente el tema es que no tiene ese recurso, ¿me entiendes? Entonces él como, no sé, como empresario quizás, no sé, dice, oye, esta plata no la tengo, o sea, ¿cómo me voy a gastar? Porque lo primero que hizo, y de hecho... se toma el parecer, ¿cierto?, de los mismos funcionarios, porque finalmente hay funcionarios que llevan años en el municipio. Entonces, Natalia, por favor, ¿puedes venir a mi oficina? Natalia, necesito hacer semana unina. ¿Puedo o no puedo? No tiene plata, alcalde, no hay plata. ¿Me entiendes? Entonces, claro, no hay catch. No tiene efectivo. No tiene. O sea, puede que usted tenga, no sé, en el presupuesto que quedó, ¿cierto? Porque finalmente el presupuesto lo dejaron aprobado en la administración anterior. Tú tienes una proyección de ingresos, ¿cierto? Pero finalmente no tienes que lograr juntar las lucas para poder llegar efectivamente a tener todos esos ingresos. Dependemos, yo creo que se hizo mal el presupuesto entonces, porque yo entiendo que cuando tú desarrollas un presupuesto, estableces de manera clara y precisa cuánta plata vas a gastar en Semana Unión, sí, por ejemplo, en la feria. Sí, pues no. Yo cuando hablé con Patricio, en su minuto cuando nos juntábamos con Patricio Contreras, me dijo, no, está todo dentro de gastos generales. Claro, y gastos generales es una cuenta 2108, que es un bolsillo grande, que yo tengo que para pagar la luz, tengo para pagar la basura, ¿me entiendes? Está todo allá adentro. Entonces, no podíamos ser así como, ya, ¿sabes qué? Démosle, gastémoslo, no sé, 300, 400 millones,
y después no íbamos a ver más afectados todavía. Entonces, ese es el tema, que efectivamente que hay que ver, porque, por ejemplo, hay otra cosa que no quedó en el presupuesto de este año, es el famoso traslado de la basura a Morrompulli. Igual le pregunté a Patricio. Claro, le dije, Patricio, porque Patricio me dijo, aumentó exponencialmente esto. Como 300, 400%. Sí. Claro, de 7 millones estáis pagando 60. Pero mensual. hay algo bien importante, hay un compromiso del gobierno regional de bajar recursos para paliar, porque el problema que tiene la Unión lo tienen todas las comunas. Sí, o sea, pero esta semana parece que se aprobaron un poco esos recursos, Pedro, ¿no? Pero finalmente sí. El año pasado no estaba... Claro, efectivamente. Entonces, cuando hablábamos con Patricio respecto al... me dijo, se va a aumentar el tema de los recursos para llevar a Morrompulli. Y le dije, ya, Patricio, ¿pero lo dejaron en el presupuesto? No, dijo, porque puede que llegue una ayuda del gobierno regional. ¿Ya? Entonces... tampoco está, entonces tampoco podíamos decir, ya sabes que gastémonos porque puede que llegue a futuro, porque finalmente pasó, lo que estaba explicando, pasó con un tema, por ejemplo, de cuando la planta de transferencia se colapsó, la que tenemos en la Unión, entonces tuvieron que acudir a una empresa para que traslade a Morrompulli, ¿ya? ¿Qué pasó? Le dijeron a Patricio, te vamos a enviar recursos para que pague, así que no te preocupes, dale nomás, me dijo Patricio, ¿me entiendes? De hecho, después conversamos y todo. Pero nunca llegó la plata. No llegó. ¿Y qué pasó? La empresa empezó a cobrar. Empezó a cobrar. Correo, me mandaban los correos de Patricio, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que, para poder sacar los recursos, ¿cierto? Instruir un sumario administrativo, ¿cierto? Para que quede ordenado administrativamente y pagarle al proveedor. Entonces, claro, a veces, efectivamente, los gobiernos centrales dicen, puede que te transfiramos unos recursos a esto, pero claro, pero tengo que tenerlos primero para poderlos gastar, ¿me entiendes? Entonces eso pasó, a lo mejor ante la alerta sanitaria, porque no podías dejar la plata tampoco, o sea, la basura ahí acumulando, o sea, no, claro. Entonces optaron por la opción, pero eso es que finalmente en el presupuesto hubieron ingresos que no se proyectaron para este año, entonces efectivamente por eso tampoco se podía así como ya, ¿sabes qué? Hagamos una mega semana unionina, porque efectivamente todos sabemos que finalmente acá los mayores beneficiarios, como decía don Andrés en su minuto, son los emprendedores, ¿cierto? Pero se habló con ellos y dice, ¿sabes qué? Mira, tenemos la opción de poder hacer algo más chico, pero ustedes digan no, porque también se había pensado en no hacer nada, ¿me entiendes? Y digo, ya, eso que sí, igual nos conviene porque igual nos va a ingresar recursos. ¿Ya? Establezcamos algunos hechos de los que hemos conversado. Primero, se expuso, ¿cierto?, el tema presupuestario en el Consejo Municipal y se llegó a la conclusión de que no hay déficit presupuestario. ¿Cierto? Déficit presupuestario. No hay déficit presupuestario. Eso es un hecho, es una realidad. Por otro lado, las problemáticas que se dieron especialmente en la administración Pinuer respecto al tema de educación, que generó un déficit que provocó como consecuencia, ¿cierto?, que se empiecen a traspasar recursos a educación de manera permanente, que se ha ido bajando, pero todavía se sigue pasando. Problemas con temas de salud y otros que usted nos acaba de detallar que generan este número de 2.100 millones de pesos en no en lo presupuestario, en lo déficit financiero. En lo financiero. Sí. La pregunta es, ¿cómo se va a trabajar este año 2025 con el presupuesto para que esto se solucione, o por lo menos esta problemática de lo financiero, de la plata en efectivo, se reduzca? ¿Qué acciones se están tomando en esa materia? Vimos que acciones que son menores, ¿cierto?, que en la semana unionina, reducciones de personal, entre comillas también. ¿Qué más se va a hacer? En ese sentido se está evaluando poder hacer un leaseback, ¿ya? Que finalmente pedirle plata al banco, pagar todo lo que tenga pendiente y empezar a pagar una cuota mensual, ¿ya? Eso se está evaluando ahora. Esa es la forma, porque el alcalde nos pidió, ¿sabes qué? Efectivamente, lo mismo que tú dices. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque no podemos seguir heredando, no haciendo... No, o en la jugarreta política de quién tiene la culpa finalmente, porque... Claro, o sea, hagámonos cargo. Ese es el punto, ¿me entiendes? Por eso es lo que le decían antes. O sea, ya, ¿cuánto es, po? Ya, financieramente, 2.100 millones para poder quedar así como, por decir, ya en la casa no tengo ni una deuda, estoy cero. Si tú pagas esos 2.100 millones de pesos, incluyendo salud, educación y los otros, ¿qué va a pasar después? O sea, si tú pagas este año 2.100 y después logras pagar ese crédito, ¿no se va a seguir generando un hoyo financiero en salud, un hoyo financiero en educación? ¿Qué es la idea de poder ir ordenando el tema? ¿Me entiendes? Que efectivamente puedas ir gestionando
El tema personal, igual, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en salud, lo que decía don Andrés delante, el tema en el tema de la pandemia, ¿cierto? El gobierno te mandó mucha plata. Pudiste contratar personal, pero ¿qué pasó? Que ese personal lo metiste a tu planilla, al sistema, y después no lo pudiste sacar, pues, ¿me entiendes? O sea, te tuviste que hacer cargo de toda esa gente. Pero eso ya existe. Por eso te digo. Lo que voy es que eso va a seguir generando traspasos municipales a los servicios traspasados. Por eso, pero va a seguir, pero básicamente por dos cosas. Una, porque los servicios traspasados nunca se financian. Primero, por el lado de salud, la Unión tiene más de 40 programas de salud. El Ministerio de Salud, algunos los financia al 100%, otros al 50%, otros al 75%, y aunque te consigas esos 2.100 millones de pesos, siempre se va a ir generando año a año esa brecha. Y con pedir la plata tampoco se soluciona la deuda, porque ahora tienes una deuda con una entidad financiera. Claro, pero con respecto de educación, que es el otro servicio traspasado, tenemos todo súper claro que se paga por asistencia. Si tú tienes menos asistencia, igual tienes que tener las luces prendidas, igual tienes que tener a las manipuladoras de alimentos, igual tienes que tener los furgones, tienes que tenerlo absolutamente todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El FAEP, mientras más te acercas al traspaso del SLEP, menos va recibiendo el DAEM o el DEM o la Corporación Educacional de la Municipalidad. Por ende, ustedes cuando lleguen al final de esta administración, va a ser mucho mayor el requerimiento de traspaso, porque lo que no va a cubrir el FAEP va a tener que cubrirlo la municipalidad. Entonces, es como un bucle de poder financiar. ¿Y cómo financiamos? Si los recursos son escasos, son finitos, y las necesidades son muchas. Sí, y los 1.100 millones son ahora. Y el próximo año vas a tener que hacer un aporte, por eso te decía, similar o mayor. Esperemos que menor. Ojalá que sea menor. Pero también que eso menor, don Pedro, no signifique menos atención en la salud especialmente. No, claro, sí, por eso hay temas porque hoy día estamos, si ponemos en una balanza, podemos estar bajando los recursos, pero estamos entregando menos atención. Entonces, en un momento vamos a tener que entregar la atención que se merece nuestra comuna, pero también tenemos que ver la parte financiera. Entonces, efectivamente, es un tema complejo, pero es bueno clarificarle a la comunidad este tema para que lo puedan lo puedan entender en palabras simples. Yo siento, y me pasa mucho, que siento que esto de como generar una nube negra respecto a que se traspase plata a salud y educación es súper negativo, porque es obligación del municipio hacerlo. Es obligación cumplir las tareas mínimas que nosotros tenemos que cumplir a nivel municipal, y pasa en todos los municipios. Ahora, yo lo quiero llevar a otro tema, don Pedro, que tiene que ver con pero ahí, para poder cerrar lo último que decía, o sea, entre comillas, porque finalmente igual tú puedes, como decía Alejandro, ir reduciendo, ¿entiendes? Y efectivamente hay cosas en educación, o sea, tú te das cuenta que efectivamente a lo mejor, oye, pero si me quedo solamente con lo que está en el municipio, voy a seguir funcionando y voy a reducir gastos, ¿entiendes? O sea, por colocar un ejemplo, en educación hay RASECPLAN, ¿entiendes? O sea, hay arquitectos, hay constructores, o sea, ¿por qué eso no se centraliza solamente en una SECPLAN? ¿No fue así alguna vez? En su inicio creo que sí, después ya ¿me entiendes? Entonces... Pero es que a lo mejor está la necesidad de que se genere... Es que lo que pasa, claro, por eso te digo, pero tienes dónde poder ir viendo, oye, aquí podemos ir al tema en las cargas horarias, del revisar quizás ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra cuando te entrega el DAEM al final para el próximo año, el PADEM. El PADEM, ¿cierto? Entonces, tú ahí puedes tomar medidas, porque por ejemplo ahora nosotros en este 2025 en educación no podemos tomar ninguna medida porque está todo aprobado en el PADEM, ¿entiendes? O sea, si quieres, no sé, ver si reducir unas cargas de horaria de profesor no puede, porque entonces, pero sí se pueden quizás ir haciendo esas cosas después a futuro y ir tratando de... Están trabajando en eso. Efectivamente, poder ir reduciendo gastos, porque finalmente los gastos del municipio, si vemos así, por ejemplo, ¿cuánto es mensual? Es altísimo. O sea, si tú miras la planilla mensual de educación, el municipio, o sea, el sistema en sí o sí necesita 900 y tantos millones mensuales. Entonces, ahí vas sumando y puedes ir... Volviendo un poquito a lo anterior, yo tengo información de que existe preocupación en el área jurídica municipal respecto a las consecuencias que el argumento del déficit
pueda tener en torno a todas las situaciones judiciales que tiene el municipio y a todas las decisiones que no necesariamente son judiciales que se han tomado respecto a esto. ¿Cómo están evaluando eso desde el punto de vista judicial especialmente, donde por la situación de que se despide mucha gente, hay mucho, está argumentado este tema del déficit presupuestario? Es que claro, lo que pasa es que ahí, o sea, hay un tema ahí, como te digo, porque, por ejemplo, ¿Hay preocupación o no? o sea, sí, pero finalmente en el sentido de que hay que estar, lo que estábamos hablando todo el tiempo, o sea, lograr ver que efectivamente es un tema financiero, ¿me entiendes? Que efectivamente no tengo el catch, no tengo la plata en el bolsillo para poder seguir contratando más personal, ¿cierto? O manteniendo la planilla anual y hay que tomar medidas y efectivamente de repente, claro, son medidas impopulares o medidas que atacan directamente a diferentes familias, pero son situaciones que tienes que tomar la decisión porque si no, efectivamente lo único que vas a lograr es aumentar tu gasto, aumentar tu planilla de personal, ¿cierto? Y al final del día no te cuadran los números. Entonces, efectivamente, ahí el abogado, a lo mejor hubo un error en su minuto en los juicios que han llegado, que efectivamente no quedaron finalmente bien redactado el decreto, ¿cierto? Que ahí se mezclan, por decirlo, peras con manzanas, ¿me entiendes? Pero efectivamente lo que pasó fueron que muchos contratos estaban renovados hasta tal fecha y se decidió no darle renovación. Entonces ahí fue el tema de que finalmente se enreda esto quizá a la opinión pública o al tema de que efectivamente estás despidiendo personas porque no tienes plata y resulta que terminamos con un superávit, pero lo que le decía al principio, o sea, no es que tengamos 600 millones de pesos en la cuenta corriente y como le decía al principio, que mañana vamos a poder comprar camiones, vamos a poder renovar toda la flota, porque efectivamente no está, porque tienes compromiso. Mira, el mes pasado habían 90 millones. 90 millones. O sea, y para un municipio que maneja un presupuesto de 13.000 millones. ¿Cuándo llegan las cuotas del...? Las cuotas van llegando tan establecidas, no me acuerdo si trimestralmente, pero el otro día llega, por ejemplo, en una de las cuotas del Fondo Común Municipal te iban a llegar 300 millones. Y resulta que la planilla de sueldo es de 600. O sea, tenéis que saber buscar los otros 300. Entonces ahí es donde empieza el tema de ir jugando con este tema de que finalmente lo que hablábamos delante con Natalia y con los otros jefes, que finalmente vaya haciendo esta gimnasia, ¿cierto? Ya me va a llegar esto, pago esto. O sea, los proveedores, o sea, una lástima que de repente le estéis pagando a 90 días, po, siendo que hay una ley que te dice que tenéis que pagarle a 30. Pero no tenía el cash, po, no tenía el cash hoy día para poder pagarle. Yo le pregunto, teniendo acá al que fue alcalde anterior de ustedes, yo le pregunto, ¿estos 2.100 millones de pesos son culpa de él? O sea, lo dije al comienzo, o sea, no, o sea, está la deuda a arrastre de los 800, ¿cierto? Y tenéis los servicios traspasados, o sea, insisto, o sea, se hizo un freno y dijo, ya, quedemos en cero, ¿cuánta plata necesitamos? Me faltan 2.100 millones. Ya, porque eso es lo que pone esto, que lleva esto desde el ámbito, ¿cierto?, administrativo que usted nos explica hoy día, al ámbito político. Claro, sí, pues efectivamente, lo que decía delante don Andrés, o sea, en ningún caso... O sea, el alcalde anunció que lo iba a llevar al TER. A eso voy, pues, o sea, lo lleva, lo administrativo que usted nos comenta de manera muy clara hoy día, lo lleva a lo político. Y eso lo convierte en una pugna que hoy día los tiene enfrentados, que aparecen ahí con sus imágenes. Claro. Enfrentados. Pero yo creo que tienen que estar enfrentados ellos, dos. Ahí ya es un tema de alcalde a alcalde. Yo ahí no. Mira, dicen que mañana hay un evento de boxeo. De boxeo. Ahí pudiesen enfrentarse los dos. Ahí mira, hago cargo de ese. Yo creo, Pedro, lo digo con toda la responsabilidad, el alcalde Saturnino Casado lo hizo con una intencionalidad política, de tratar de enlodar la imagen de quien habla y de todo un equipo. Pero esto también enlodó, como te digo, a los equipos financieros de los 3 departamentos, Educación, Salud y el municipio. Porque cuando hace este consejo no vienen los profesionales que habían hecho el balance en salud. Y eso no viene porque simplemente lo más probable es que vienen a decir, mira, este es el déficit y no los 2.100, como se trataba de alguna manera de agrandar. Y con respecto a las desvinculaciones, Pedro, el alcalde ha vinculado gente que venía de la administración de la señora María Angélica, de Donaldo Pinuer
y también de la administración nuestra, lo cual tiene la facultad de hacerlo porque él tiene compromisos políticos donde ha llevado mucha gente. Entonces, cuando tú nos dices de que se hace para bajar esta cota y para poder ordenar la casa, tengo entendido que ustedes en su administración hoy día en honorarios tienen más gente contratada de la que teníamos nosotros. Entonces, se contradice una cosa con otra. Entonces yo creo que hay que ser responsable para la comunidad y no es responsabilidad tuya. Por favor, tú estás cumpliendo un rol y estás defendiendo una gestión de la cual tú eres parte. No, ni siquiera defendiendo, entonces la idea es poder transparentar y colocar las diferencias técnicas que hay entre lo uno y lo otro. Y yo entiendo también porque cuando le preguntan a la unidad de control quién entregó esta cifra, no fue la unidad de control. Y lo más probable es que ustedes tampoco, pero el alcalde tiene un carácter que no escucha a nadie y lo hace cometer estos errores que hoy día al municipio le van a costar mayores recursos porque cuando se justifica la desvinculación de las personas, dicen que es por falta de presupuesto. Y resulta que en los tribunales ahora, cuando lleguen a un juicio, no soy abogado, pero el magistrado va a decir, oye, pero tú me dijiste esto y tienes contratado a toda esta cantidad de gente. No tenías este déficit que me está diciendo porque no es así. Entonces, lo más probable es que sean juicios ganados para los demandantes, lo cual está bien, porque son personas que quedaron sin trabajo y es complicado. Ahora, también los tribunales de justicia están reconociendo el vínculo laboral de los honorarios, lo cual considero que está súper bien, porque los honorarios por muchos años, yo no sé si tú alguna vez fuiste honorario, 7, 8, donde no te reconocen nada, donde trabajas de domingo a domingo y no te pagan un peso y no tienes vacaciones. Entonces, nosotros en ese sentido en el municipio tratamos de ordenar. Me gané muchas personas que quedaron muy molestas porque no los llevé conmigo al municipio. Traté también de mantener los costos, pero sin vulnerar los derechos de los trabajadores. El otro día se explicó un poquito, Pedro, yo lo vi en el consejo, encontré que fue bastante clara la explicación respecto específicamente al aumento de los honorarios en cuanto al ELEAM y en cuanto a apoyos y cuidados. Sí. Que es un programa nuevo, ¿cierto?, que viene con funcionarios, pero que tiene que estar obviamente vinculado al municipio. Sí. ¿Van a seguir manteniendo esa figura en el futuro porque sale más barato? Y también, yo tengo que decirlo, en la administración de usted pasó exactamente lo mismo. Hubo un periodo donde la empresa estaba en proceso de licitación y las personas que tienen que atender todos los días a los adultos mayores que están en el IAM fueron contratadas por el municipio y después eso volvieron a la empresa. Sí. ¿Cómo se va a trabajar en eso? Porque eso sí tiene que ver con la parte presupuestaria, porque estamos hablando de un aumento de 47 millones por ahí a 72. ¿Cierto? Sí, efectivamente, sí. Igual hay que ver eso, o sea, tomando lo que decía don Andrés, claro, efectivamente a lo mejor tú ves quizá que aumentas la planilla de honorarios, ¿cierto? Pero lo explicaba el otro día en el consejo, o sea, pero hay que buscar la fórmula porque al final esta idea, o sea, es una ecuación, ¿cierto? Yo puede que aumente acá Lucas, ¿cierto? Pero acá voy a estar reduciendo considerablemente porque, por ejemplo, me voy a evitar los convenios. Por ejemplo, hay 2 contratos en este minuto que se llaman Logística 1 y Logística 2, que contrató personal, ¿cierto? Pero los que trabajamos en el mundo privado sabemos, ¿cierto? Que, o sea, yo trabajo por plata, o sea, si tengo un margen de ganancia, ¿cierto? Entonces ese margen de ganancia hoy día, por ejemplo, por persona son 600.000 pesos. Y entonces tenéis mucha gente contratada en ese sistema. Entonces, claro, a lo mejor yo voy a aumentar acá un poco, pero voy a disminuir una planilla de 26 millones mensuales, po. Se le paga a una empresa. Y se le paga a una empresa. Se lleva un margen. Exacto, se lleva el margen. Entonces, claro, de repente podemos decir, y quizás no ser transparente, o sea, decir, oye, aumentaste, yo tenía esto y tú tenías esto, pero detrás de eso está esto, ¿me entiendes? O sea, yo necesito reducir la empresa, lo mismo que el ELEAM, ¿me entiendes? O sea, la empresa está claro, para eso trabaja la empresa, tiene que llegar su margen de ganancia. Entonces, pero para esos márgenes de ganancia en este minuto no estamos tan preparados, ¿me entiendes? Por lo mismo igual se vivió en su minuto y se dijo un consejo de evaluar el ELEAM. Porque lo decía el otro día, o sea, el ELEAM son 2 millones mensuales por adulto mayor. Y si te vas a ir a la empresa privada, o sea... El hogar alemán cobra 1.2 millones. Cobra 1.200.000, o sea, imagínate. O sea, estamos en condiciones, o sea, lo que explicábamos está bien, o sea, el ELEAM es de lujo. Yo creo que Andrés igual fue muchas veces, es un lujo. Pero estamos dispuestos a pagar un lujo de 2 millones por abuelo mensual. Tiene los mismos como las empresas de ambulancia, que le tienes que pagar vaya o no vaya.
Entonces, ahí efectivamente hay que hacerse cargo. Y respondiendo a tu punto, efectivamente es una opción de volver a la modalidad de contratar a través del municipio los servicios de los funcionarios que están en el EAM. Porque efectivamente es una forma de ahorrar. Claro, voy a aumentar 10 personas más en la planilla. Si tú te metes al sistema, vaya a ver que la cuenta 2104 aumentó en 10 personas, ¿cierto? Pero reduciste acá y finalmente te ayuda a poder ir bajando todo este gasto fijo que tienen los municipios. Claro, pero es peligroso igual hacer este análisis administrativo y financiero y llevarlo a lo político, porque también el alcalde o la alcaldesa es un ente político, entonces tomar estas decisiones como decir, mira, ¿sabéis qué? ¿Vale la pena tener el EAM? Y para el Estado no es que valga la pena o no. El Estado tiene una función muy distinta al sector privado. Entonces, y ahí es donde finalmente va a tener que pensar muy bien, ¿cierto, don Saturnino? De cómo lo va a hacer, cuál va a ser su costo político por tomar una decisión administrativa y financiera. ¿Me explico? No, sí, está clarísimo. Alguna vez, Pedro, no sé si te recuerdas, yo tengo memoria a largo plazo, hicimos un reportaje justamente por los costos del ELIAM en la administración de Donaldo, porque en su administración nace una obra que por lo demás yo siempre la apoyé porque considero que hoy día, y un titular de Noticias Los Ríos en esa oportunidad decía, ¿le podemos poner costo a la vida de una persona? Entonces ahí concuerdo con lo que dice Alejandro. Yo creo que pasa por un tema de gestión. Yo insisto. Porque también llegan recursos. Eso, yo creo que hay un tema de gestión ahí importante. Nosotros tratamos de hacer gestión con el gobierno regional, que el gobierno regional se haga cargo de esto, de los ELEAM, porque para el municipio es un costo muy alto. Se entiende, pero ¿cómo traspasamos eso? Entonces, el costo, como dice Alejandro, va a ser un costo político difícil. Ahora, si tú lo miras, el costo versus la cantidad de personas, son pocas personas. Son 15. Pero también son personas que han ido rotando porque muchos han fallecido, pero le estás dando dignidad a una persona. Nosotros, más que disminuir, debiéramos aumentar, porque hoy día en el país las personas mayores han seguido aumentando y hay personas que tienen una pensión paupérrima, que están destinados a vivir en muy malas condiciones. Entonces, como Estado, yo creo que el Estado en sí va a tener que hacerse cargo, porque los municipios va a ser muy difícil mantenerlos en el tiempo. Vamos a ir cerrando ya la conversación para liberarlos. Pedro está un poco complicado de salud. Me he resfriado. De hecho, la estufa parece que no prendió nunca. Ahí está. Nunca, claramente. Y yo les quería comentar, Pedro, preguntarle lo siguiente, un poco más ya en la intimidad municipal, ¿cómo ha sido trabajar con el alcalde Saturnino Quesada? Tiene un carácter un poco fuerte, al parecer. Sí, o sea, todos lo conocen y lo han visto. Yo creo que Andrés lo conoce en la interna y cuando viene a Santiago, o sea, se conoce cómo es el carácter de él, ¿cierto? Efectivamente. Pero es una persona que finalmente lo único que quiere es que lo mejor, como dice él, para la comuna. ¿Usted que acepta alguna vez una invitación de venir a Noticias Los Ríos? Yo creo que sí. Mira, si yo te comenté a ti, Sebastián, el tema, hablamos los dos, que creo que no lo voy a dejar acá en público cuál es el problema, pero sí, o sea, ustedes son un medio que abarca la región, ¿cierto? Yo creo que uno de los más grandes quizás de la Unión y de varios lados de la comuna vecina, ¿cierto? Y efectivamente es un buen escenario, conversaciones como este tipo, para que finalmente la gente, ¿cierto?, se conozca realmente, exacto, todas las versiones, y finalmente es eso, o sea... Don Pedro, la última pregunta que le tengo que tengo aquí en mi pauta guarda relación con este gran tema de las licencias médicas. Para que lo abordemos así brevemente, yo le quiero hacer nuevamente la pregunta que le hemos hecho ya al municipio. El comunicado inicial señala que los casos en la Unión están concentrados en educación y en salud. Yo le quiero preguntar, ¿sí o no? La municipalidad no tiene ningún caso. Hasta el minuto, lo que entregó la Contraloría, no. Efectivamente, solamente hay casos en los servicios traspasados, educación y salud. Se había generado una discrepancia en su minuto con los números, ¿cierto? Porque se hablaba de 77, de 56, sí. Claro, pero efectivamente son 56 personas, por decirlo así, que salieron del país.
algunas se repitieron en el plato, por eso eran 77, pero son 56 las que efectivamente, pero en ambos, en los servicios traspasados. ¿Ya? Se está solicitando, sí, efectivamente, ahora para mayor transparencia a la PDI, ¿cierto? Internacional, que se entreguen los 4 años, ¿ya? Para ver que efectivamente si hay casos municipales, porque finalmente la misma Contralora Dorothy, ¿cierto?, dijo que había que ir evaluando esas situaciones, y eso es lo que se está haciendo. Pero efectivamente, hasta el minuto, no hay ningún caso municipal. Los sumarios ya comenzaron. No hay plata para ir al extranjero, parece, por los funcionarios municipales. Eventualmente, claro, no de los funcionarios que estaban en ese periodo, pero puede que haya ingresado un funcionario en esta administración que venga del sector público y tal vez haya cometido la torpeza de haber salido con licencia médica en el antiguo trabajo. Sí. ¿Usted no salió, cierto? No, yo conozco con Cueja allá con suerte ahí en la Barranca. De alrededores. Nosotros le queremos dar las gracias a nuestros invitados hoy día, a don Pedro, a don Andrés Reynoso. Alejandro, gracias por estar igual con nosotros. Y la importancia de conversar, nosotros lo vamos a seguir promoviendo a través de Noticias Los Ríos, invitando siempre a todas las personas que estén involucradas en estas situaciones que generan tanto revuelo y tanta conmoción en algunos casos pública. Así que le queremos agradecer la sintonía y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao. Cerramos esta edición, pero la actualidad regional no se detiene. Nos vemos pronto con más información, entrevistas y reportajes en Noticias Los Ríos TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales para estar siempre informado.